que hemos hecho de reforma constitucional, de consagración de nuevos derechos, de institucionalización de una nueva situación del orden jurídico argentino, las vamos a acompañar con la consagración expresa de la institución del amparo, del habeas corpus y otras acciones armónicas con relación a lo que va a permitir que cada ciudadano en su condición de tal, que cada habitante de la Argentina, que cada miembro de la comunidad de este país tenga los instrumentos necesarios para poder hacer valer, en su caso, la vigencia de los derechos que esta Constitución les reconoce. El amparo, señor presidente, como todos sabemos, tiene en su concepto, en su origen teórico-jurídico, una larguísima tradición. Acompaña prácticamente el desarrollo de todo el pensamiento occidental prácticamente desde la Edad Media, cuando alrededor del siglo XIII las instituciones anglosajonas empezaron a generar hechos que posteriormente en su desarrollo de la Carta Magna, del Acta de Habeas Corpus, del Bill of Rights, señalaron un camino de reflexión que Occidente construiría como un surco trazado en lo real hasta hoy. Ese origen histórico del habeas corpus, que estaba limitado, específicamente direccionado hacia la libertad personal de las personas, en este siglo tuvo desarrollos ulteriores que lo fueron expandiendo hacia la protección de otros derechos. La expansión de esa tradición jurídica y su desarrollo teórico y jurisprudencial consecuente es lo que hoy a lo que hoy vamos a darle categoría constitucional. En este despacho, señor presidente, vamos a tratar 3 nuevas instituciones, o si usted quiere, vamos a darle categoría constitucional a 3 instituciones que tienen 2 de ellas larga trayectoria: al amparo, a lo que se ha dado en llamar el habeas data y a la vieja tradición y a la vieja institución del habeas corpus. La ley de convocatoria específicamente define la competencia de esta Convención Constituyente para hacerlo de un modo específico y claro. El mandato que hemos recibido es la consagración constitucional del habeas corpus y del amparo argentino. Así ha sido entendido, señor presidente, por el despacho de la mayoría en la comisión de origen. Eso estamos haciendo, constitucionalizando el amparo argentino, creado a través de una larga tradición y una larga construcción jurisprudencial en cumplimiento del mandato de la ley de convocatoria. Eso hacemos, es cierto, con algunas innovaciones. El amparo, que está consagrado en el primer párrafo del despacho que tenemos en consideración y que voy a leer, señor presidente, en este punto. Dice el primer párrafo del despacho en tratamiento en lo que se refiere al amparo: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Las características de la acción que se está constitucionalizando han sido construidas por la jurisprudencia argentina en una de sus trayectorias más brillantes y mejor recibidas de nuestro derecho, señor presidente. El origen puede rastrearse quizás a mediados del siglo pasado. Ya en 1864, en una cuestión planteada entre 2 comprovincianos míos, en el caso Blanco contra Nazar, si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a la aplicación de la acción de habeas corpus para la protección de un
derecho distinto al de la libertad física, ya la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse y decir que, si bien es cierto, el habeas corpus no está dirigido específicamente a la libertad física, no por eso debe entenderse que el resto de los derechos constitucionalmente garantizados no habrán de tener conveniente protección de los tribunales de la Nación. Este primer pronunciamiento o esta primera afirmación de nuestra Corte en 1864, hace 130 años, creo yo que marca quizás el primer hito evidente de lo que iba a ser el desarrollo de esta nueva institución. En 1930 y en 1932, nuestra Corte Suprema tuvo la oportunidad de dictar una serie de fallos, dos bastante conocidos, que son los fallos Bertotto en el año 30 y en el año 32, refiriéndose una vez, aceptando la posibilidad de utilizar la vía del habeas corpus para proteger derechos distintos al de la libertad física, y otra vez diciendo que, si bien es cierto que los derechos constitucionales deben ser protegidos por una vía expedita y rápida, reconociendo que el habeas corpus está solamente habilitado para el caso de la libertad física. Ya en 1946, la misma Corte nos dice, es cierto, los derechos constitucionales deben tener la protección de una vía expedita y rápida del tipo del habeas corpus, pero esa institución no la tenemos y esos derechos constitucionales no están suficientemente protegidos por la falta de una legislación de amparo, dicho en el caso Siemens en 1946 por nuestra Corte Suprema. Tuvimos que llegar a 1957 para que en el leading case, el caso Siri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciera por primera vez el amparo en nuestro orden jurídico, refutando la opinión del entonces Procurador General de la Nación, nada más ni nada menos que el insigne maestro Sebastián Soler, que en su dictamen dijo: el recurso de habeas corpus solo protege a las personas privadas de su libertad corporal sin orden de autoridad competente. La Corte del año 57, apartándose de la opinión de Sebastián Soler, dice que sí, que la Corte puede abrir la vía de expedita y rápida de protección del amparo para derechos distintos a los de la libertad física. Dice la Corte en este corto, conocido, pero importante fallo en el caso Siri: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales solo son requeridas para establecer en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, refiriéndose al tema. Y citándolo también a Joaquín B. González, que se pronunció en el mismo sentido. Por eso la Corte dice que en su actual composición, la de aquel año, el año 57, y en la primera oportunidad en que debe pronunciarse sobre el punto, se aparta de la doctrina tradicionalmente declarada por el tribunal en cuanto relegaba al trámite de los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, la protección de las garantías no comprendidas estrictamente en el habeas corpus. Y agrega: los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarla. Y allí, señor, resuelve que vuelvan los autos al tribunal y da la orden de reinstituir el derecho que la parte, en el caso Siri, estaba reivindicando. En este caso, allí nace por primera vez la protección de la vía expedita y rápida del amparo a un derecho constitucionalmente garantizado distinto al de la libertad física. Poco tiempo después, en otro importantísimo caso, el caso Cot, hace referencia, en el caso Siri, el acto lesivo contra el cual el ciudadano había recurrido era un acto de la autoridad pública. En el caso Cot se expande la posibilidad de proteger los derechos constitucionales a través de esta vía expedita y rápida, se expande ante actos de particulares, no solamente actos de la autoridad pública. Y lo argumenta diciendo,
que nada hay ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución que permita afirmar que la protección de los llamados derechos humanos está circunscripta a los ataques que provengan solo de la autoridad. Nada hay tampoco que autorice la afirmación que el ataque ilegítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad carezca de la protección constitucional adecuada, que es desde luego la de habeas corpus y la del recurso de amparo. Aquí, en el caso Cot, había quedado establecido, pues, que los derechos constitucionales de los argentinos estaban protegidos contra la acción ilegítima, no solamente de las autoridades públicas, sino también de los particulares. Creo, señor presidente, que en el desarrollo de nuestros antecedentes legislativos hubo muchísimos proyectos de ley. Ya por ejemplo, en la Convención Reformadora de 1957, que se reunió aquí en este mismo Paraninfo, hubieron 15 proyectos para constitucionalizar el amparo en la Constitución Nacional. No se hizo por las razones que todos conocemos. Hubieron muchos proyectos de ley, muchos congresos técnicos de especialistas, muchas constituciones provinciales que lo han constitucionalizado, mucha legislación en el derecho público provincial que lo recibe, y además está el antecedente de la ley 16.986, dictada por un gobierno de facto, que regula el procedimiento del amparo con relación a las violaciones de los derechos que vengan de la autoridad pública. También la expansión legislativa hacia la protección del amparo frente a las actividades provenientes de personas privadas también se expandió a través de una cantidad importante de legislación provincial, de legislación procesal nacional e incluso de constituciones provinciales. Así, señor presidente, el amparo fue construido en el orden jurídico argentino. Ha estado vigente con distinta eficacia, con distintas etapas, pero ha estado vigente en el derecho argentino por casi 40 años. Hoy, en una decisión importantísima del Congreso de la Nación, cuando nos encomienda esta reforma, nos encomienda específicamente darle jerarquía constitucional. Darle jerarquía constitucional al amparo, señor presidente, es un paso mayor en la reforma constitucional argentina, porque es darle el mismo nivel a los derechos que estamos queriendo proteger. Yo voy a expresar la posición que logró el consenso mayoritario en la Comisión de Origen, señor presidente. Más allá de mis propias opciones personales y más allá de las brillantes y distintas exposiciones que los señores convencionales en la comisión hicieron señalando posiciones diferentes. La posición que logró el consenso mayoritario y que informa el despacho de amparo de mayoría al cual me estoy refiriendo, considera la acción de amparo como una vía excepcional. Parte del supuesto de la eficiencia de todo el orden jurídico para la protección de los derechos, y además parte del supuesto que no se puede sustituir por vía judicial el sistema republicano y democrático de gobierno, que el sistema judicial está expedito en condiciones de extrema excepcionalidad. La Corte, en una jurisprudencia estable y clara, ha considerado siempre el amparo una vía excepcional, residual o heroica. Por ejemplo, la Corte ha dicho en el caso Robasco, el remedio singular del amparo está reservado solo a las delicadas y extremas situaciones en las que la carencia de otras vías legales peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción. Ha dicho también en el caso González la Cámara Nacional Civil, la acción de amparo constituye una vía excepcional cuya procedencia queda condicionada a la inexistencia de otro remedio judicial o administrativo. Ha sido muy expresa la jurisprudencia de la Corte en lo que se refiere a aventar cualquier posibilidad de judicializar las cuestiones que deben dirimirse en las instancias del sistema republicano de gobierno y cuya legitimidad se funda en el principio de la soberanía popular. Ha dicho la Corte, la razón de ser de la institución del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error
con que ellos desempeñan las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar los derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional. Su razón de ser, ha dicho en otro fallo, no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, controlando el acierto o la razonabilidad de la actividad de la autoridad administrativa. Ha dicho también, la institución del amparo, la razón de ser de la institución del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos, sino proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos. Ha exigido también con bastante claridad la Corte siempre el mismo requisito que se plantea en el despacho que estamos comentando, esto es, que esta vía expedita y rápida, que es de excepción, queda abierta para el caso de actos de autoridades públicas o de particulares que sean manifiestamente ilegales o arbitrarios. Ha dicho la Corte, la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto o omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un proceso largo y profundo de conocimiento. Esta necesidad de que resulte de una forma inmediata, clara e inequívoca, está repetida de un modo permanente y pacífico en todos los fallos de la Corte. Finalmente, señor presidente, voy a hacer referencia a algunas innovaciones que el texto que estamos proponiendo agrega a lo que está establecido por nuestra jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia de la Corte. Se hace expreso que los derechos y garantías protegidos por la acción de amparo son los reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Esto lo único que hace, señor presidente, es hacer expreso una decisión ya tomada por esta honorable Asamblea que se adoptó cuando aprobamos el despacho de la Comisión de Tratados Internacionales. Y finalmente, señor, se agrega expresamente un tema que hasta hace algún tiempo era vastamente debatido, y era la respuesta a la pregunta: ¿puede la justicia, por la vía de la acción de amparo, declarar la inconstitucionalidad de una norma? Se había argumentado de diversos modos. La excepcionalidad, la rapidez, las características sumarísimas y breves, muchas veces se habían hecho afirmar que no era adecuada este tipo de acción a la declaración de inconstitucionalidad. Pero nuestra Corte, señor presidente, fue cambiando esa jurisprudencia ya desde hace bastante tiempo. Venía diciendo que era procedente conocer sobre la constitucionalidad de las normas en los casos de amparo, y esto queda claramente establecido en otro leading case que ha sido el caso Peralta, donde dice claramente lo siguiente, y leo rápidamente las citas. Es más, dice la Corte, en fecha relativamente cercana se admitió sin cortapisa alguna que bajo la forma del amparo se pudiesen articular acciones directas de inconstitucionalidad. En fallos directamente en tales se declaró la inconstitucionalidad de un decreto, mientras que en tal otro fallo se arribó a idéntica solución respecto de una resolución ministerial. Creo, señor presidente, que la incorporación expresa de que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad en el caso de la norma en que se funde el acto o omisión lesivas son un avance importante en el perfilado de esta institución y es absolutamente consistente con nuestra tradición jurídica y con la jurisprudencia del principal autor de esta norma, que es nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, señor, en este primer párrafo, entonces, estamos constitucionalizando el amparo argentino. Creo que en el estado más avanzado del desarrollo de su jurisprudencia, y creo que esta convención en este despacho está avanzando sobre eso. En el segundo párrafo del despacho, que dice: podrán interponer esta acción
contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley que determinará los requisitos y formas de su organización, creo que es un avance importante en la expansión de la tutela. También ha tenido quizás uno de los tramos de más rica discusión en la comisión, señor presidente. Sobre este tema ha habido varias posiciones, brillantemente argumentadas por los distintos señores convencionales. Es, además, un tema muy vivo y presente en la discusión doctrinaria de la ciencia del derecho actualmente. Pero asumimos, los que hemos firmado el despacho en mayoría, que ese desarrollo científico de estos nuevos temas no está aún ni terminado ni maduro. Está muy vivo, sí, es muy estimulante su discusión, pero hemos creído, los que sostenemos el despacho de la mayoría, que no está aún madura totalmente este proceso de desarrollo de esta expansión de la tutela del amparo para darle nada más ni nada menos que jerarquía constitucional. Pero aún así, señor presidente, la comisión, siguiendo la enorme cantidad de proyectos, de interesantes, inteligentes, importantes proyectos que fueron presentados, hemos propuesto esta fórmula que he leído, que es un avance importante en la constitucionalización de la tutela. No limita las posibilidades, sino que expande de un modo determinado y específico las posibilidades de acceder a esta tutela. Creo que no vale la pena reiterar, pero señalémoslo solamente, que este segundo párrafo no limita el derecho reconocido a toda persona en el primer párrafo. Solamente expande a otro tipo de sujetos la posibilidad de acceder a la protección de esta tutela en determinado tipo de materias. En materias específicas y a sujetos específicos. Las materias específicas están claramente señaladas en el despacho. Hacen referencia a cuestiones que hemos tratado en esta convención, a cuestiones sobre las que se ha pronunciado este honorable cuerpo recientemente. Hace referencia a las cuestiones relativas a la discriminación, al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor y a aquellos derechos que tienen en general incidencia colectiva. Eso en cuanto a la materia. Y en cuanto a los sujetos, hace referencia al Defensor del Pueblo, institución que hemos constitucionalizado nosotros en esta reforma, y también entrega la posibilidad de deducir esta tutela a aquellas asociaciones que se dediquen a la defensa de esos derechos a los cuales hemos hecho referencia con las condiciones que establezca la ley. Los sujetos a los que nos referimos entonces es al Defensor del Pueblo, con las características que esta Constitución le ha dado, esta reforma le ha dado, y a las asociaciones que propendan a esos fines, que estén registradas conforme a la ley y que cumplan los requisitos que ésta le establezca. El tercer párrafo, señor presidente, dice lo siguiente: toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimientos de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. En la doctrina, esta acción se ha dado en llamar habeas data. Por las mismas razones de que estas nuevas instituciones a veces no han logrado la pacífica aceptación de la doctrina, ni han podido todavía traspasar el criterio de verificación que en estas propuestas es la jurisprudencia, es que hemos preferido no nominar la acción. La nominamos en nuestros fundamentos, pero no en la norma, y por eso no hemos preferido no nominarla como habeas data. Pero hace referencia a un ámbito de derechos personales que en este mundo contemporáneo, donde el procesamiento de la acumulación
y procesamiento de la información, así como su circularización, generó y ha generado amenazas reales a la libertad o a otros derechos personales de los argentinos. Todos nosotros, señor presidente, hemos vivido periodos oscuros de la historia nacional. Gracias a Dios, individual y colectivamente, no solamente lo hemos podido sobrevivirlos, hemos podido también superarlos. Esta convención, creo yo, es una expresión histórica, no solamente de nuestra capacidad de supervivencia de esos periodos oscuros de la historia argentina, sino de nuestra capacidad de superarlas. Yo estoy convencido, señor presidente, que aquí estamos abriendo una puerta al futuro que deja atrás ese periodo oscuro. Pero no hay un solo convencional sentado en esta sala que no sepa que cuando decimos que existe el riesgo en la acumulación y manipulación de la información sobre las personas y que esa acumulación y manipulación de la información puede producir un daño actual y real a las personas en este país, no hay un solo convencional sentado aquí que no sepa a qué me estoy refiriendo. Esta es una medida excepcional, no es un mero interdicto procesal. Entonces es cierto, tiene requisitos, los requisitos del amparo, tiene una enorme excepcionalidad. Y para que no quede ninguna duda de a qué tipo de riesgos y a qué tipo de informes nos estamos refiriendo, hemos sido, yo creo que hasta redundantes en aclarar que no nos estamos refiriendo a la información pública, que no nos estamos refiriendo a ninguna cuestión que pueda de alguna manera rozar el derecho a la libertad de prensa que está absolutamente garantizada en nuestra Constitución, y por eso dice expresamente algo que no se había dicho nunca en el orden jurídico argentino todavía, y es la protección del secreto profesional del periodismo. Finalmente, señor, el último párrafo hace referencia nada más ni nada menos que a quizás una de las instituciones jurídicas que más majestad tienen en la historia del derecho, el habeas corpus. El habeas corpus que dice así: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus, aún durante la vigencia del estado de sitio, podrá ser interpuesta por la persona afectada o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato. La base de esta institución es el habeas corpus tradicional y clásico. Yo no voy a extenderme en ese punto. Integra no ya el ámbito del conocimiento jurídico de todos los señores convencionales, integra el ámbito de la cultura occidental. No hace falta expandirse más sobre este punto. Voy a mencionar solamente los elementos que agregamos en este texto. Nos estamos refiriendo también, no solamente a la amenaza o pérdida de la libertad física, sino al agravamiento de las condiciones de detención. No quiero hacer connotaciones históricas otra vez, ya está, pero está también en la ley de habeas corpus actualmente vigente y esa es la fuente. Cuando hicimos referencia a la desaparición forzada de personas, el despacho de la mayoría lo recibió de muchos proyectos que lo hacía, pero del particular pedido de un representante de uno de los bloques que no firmó el despacho de mayoría, pero que nos expresó a todos, a los de mayoría y a los de minoría, cuando nos señaló que, dada nuestra propia experiencia histórica, no estaba de más, por negativo que pareciera, recordarlo y conjurarlo. Lo hemos superado, podemos convivir con esa memoria, no nos vamos a olvidar, y a mí me parece que consagrarlo constitucionalmente va a reforzar nuestra memoria y nuestra voluntad de no olvidar. Por eso, señor presidente, creo que el modo como ha quedado el artículo, el último párrafo del habeas corpus, expresa lo mejor
de la técnica y del desarrollo legislativo y jurisprudencial argentino, la tradición del habeas corpus universal, y creo que expresa también el sentimiento de todos quienes tuvimos el honor de participar en esta comisión. Voy a terminar, señor presidente, anunciando pidiendo en nombre de la comisión la consideración y el apoyo a este dictamen. Con una muy breve reflexión final. Estos derechos y esta garantía a esos derechos son lo más inmediato que la persona tiene en la situación jurídica que la Constitución Nacional define a cada hombre. Tiene que ver con la idea que nuestra cultura, nuestra filosofía y la que expresa nuestra Constitución y la voluntad democrática argentina tienen de la persona humana. Una persona humana a la que nadie, digamos que hoy nadie puede negarnos a cada uno el derecho de ser nosotros mismos. Una persona humana cuyo reconocimiento empieza por permitirme decir que soy, por permitirme decir que yo soy yo, por permitirme afirmar mi identidad, por permitir afirmar mi identidad metafísica, diciendo yo soy yo. Eso es lo que define que tengo el derecho de exigir que se respete mi existencia. Una persona humana, señor presidente, que cuando estamos hablando del yo soy yo, el yo soy yo de cada uno de nosotros, estamos hablando de mí, de tú, de un mí que es posesivo, porque esa persona humana que yo soy, que cada uno de nosotros es, debe ser posible que yo pueda decir no solamente yo soy yo, sino que yo pueda decir también yo soy mío y pueda afirmar mi propia propiedad metafísica de mí mismo. Porque cuando se me respeta mi identidad, estoy exigiendo ser reconocido como un otro igual. Pero cuando se respeta el yo soy mío, cuando se respeta la propiedad metafísica de cada uno de nosotros sobre nosotros mismos, estamos exigiendo el reconocimiento de nuestra propia libertad y de nuestra propia dignidad. Yo soy yo y existo, y como soy mío, no le pertenezco a nadie, y soy un ente único, irrepetible y libre que tiene el derecho de ser respetado. Esta, señor presidente, es la base del humanismo que creo que perfunde esta cláusula que hoy estamos aprobando. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, Chaquito. Habla por ti, como del despacho de minoría. Mientras terminan los plácemes, quiero informar que se encuentran presentes alumnos de cuarto, quinto y sexto grados del Departamento de Aplicación de la Escuela Nacional Normal de Villa Elisa de la provincia de Entre Ríos, a quienes damos la más cordial bienvenida. Señora Convencional Melo, 193. Sí, en este mismo sentido, señor presidente, quiero decirle que nos visitan también de Entre Ríos la Escuela Técnica de Nogoyá, la Escuela Parroquial de Mansilla y la Escuela de Comercio de Victoria. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor convencional por la Capital Federal, Bloque Frente Grande, Eduardo Barcesap, miembro informante de un despacho por la minoría. 245, señor presidente. Señor presidente, señores convencionales, voy a comenzar por el final, es decir, por expresar qué tramos hay de acuerdo entre los despachos de minoría y mayoría
y luego sí a fundamentar aquello que puede ser diferencia, pero que anticipamos, entendemos, puede llegar a una conjugación de un despacho único con muy leves modificaciones. Estamos de acuerdo en lo que refiere a la formulación del habeas data y muy especialmente en lo que refiere al tema del habeas corpus, y ha sido muy correcto el informe brindado por el doctor Díaz en cuanto a cómo se llegó y se logró esa formulación que es efectivamente compartida por todos quienes debatimos en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. De modo que habremos de dar una fundamentación sobre el tema que nos concita particular interés, que es el del amparo, y luego formular las dos sugerencias que tenemos los miembros de este bloque para poder llegar a un despacho común. Creemos que la pauta metodológica, señor presidente, es de establecer cuál es la estructura, cuál es la naturaleza de los derechos humanos para saber conforme ellos cómo debe ser la acción tuitiva de esos derechos. Creo que acá se presenta un tema de enorme riqueza, no solamente desde el punto de vista de las garantías humanas, que ya sería, por cierto, suficiente para su tratamiento con encomio, sino también un tema que se convierte sin duda en el desafío mayor para el siglo entrante. El 45 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha planteado muy claramente que el derecho del futuro es el derecho de los derechos humanos y que el problema mayor de esos derechos es el problema de su efectividad. No está tanto el tema en encontrar, en redactar, en proclamar una nueva carta o en buscar un nuevo derecho, sino en formular cuáles son los criterios para la realización de estos derechos que podemos decir ahora con orgullo integran el texto de la Constitución Nacional Argentina. A ese problema de la efectividad, a ese problema de la garantía, está destinado esta fundamentación y nuestras parciales diferencias con el proyecto o dictamen de mayoría. El primer dato que debiéramos aportar está incorporado en el mensaje con el que el secretario general de Naciones Unidas abrió el 45 aniversario, su celebración en Viena. Y decía el secretario general de Naciones Unidas, hay tres imperativos en lo que atañe a los derechos humanos. El primer imperativo es el de la universalidad, y a ese respecto decía, es preciso que todos comprendamos claramente y aceptemos esa noción de universalidad, fundamento de nuestra concepción común de los derechos humanos. Por otra parte, se han definido mejor los destinatarios de los derechos, derechos de los pueblos, protección a los refugiados, los apátridas, las mujeres, los niños, las personas discapacitadas, los enfermos mentales, protección a los reclusos, las víctimas de desapariciones forzadas, protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, protección, señor presidente, a las poblaciones indígenas. Decía más adelante, todo el mundo sabe que la Asamblea General de Naciones Unidas profundizó su reflexión sobre la universalidad, enunciando luego derechos colectivos, que yo prefiero llamar derechos de solidaridad, derechos que nos remiten a una universalidad proyectada, que suponen la acción conjugada de todos los protagonistas sociales, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Desde que la Carta consagró en su artículo primero el derecho de los pueblos a disponer de su destino, la Asamblea General ha enunciado el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho de propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad y, sobre todo, el derecho al desarrollo. Estimo que esta última noción invita en particular a comprender el cariz moderno del concepto de universalidad. La Asamblea General se adentró mucho en tal camino cuando en 1979 afirmó que el derecho al desarrollo es un derecho humano y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones. Señalo, por tanto, primer dato definitorio de los derechos humanos, el rasgo, el sesgo de la universalidad. Debo discrepar acá con el informe brindado por el doctor Díaz.
No hay un derecho humano argentino, no hay tampoco un amparo argentino. Hay derechos humanos para los argentinos y habrá también una acción de amparo para esos derechos humanos, pero estas acciones, al igual que los derechos que tutelan, vienen impresos en el cuño de la universalidad, en el cuño del para todos, y de ninguna manera podríamos pretender presentarlos como que no son propios o que han sido gestados desde nuestra individualidad. En todo caso, que ha sido la tragedia de nuestra historia individual la que ha convocado a incorporar esos textos a la Constitución Nacional. Esta Convención Constituyente no ha incorporado ni el punto final, ni la obediencia debida, ni indultos a responsables de genocidio. Ha incorporado la tutela de la vida humana, de la libertad del ser humano, de la integridad física y psíquica del ser humano, porque la humanidad siempre apropia lo mejor de su existencia social. Y es ese signo de la universalidad el que preside la incorporación que acá hemos realizado. Segundo dato, segundo imperativo, el imperativo de las garantías, que es el que acá más nos concita. A ese respecto, proseguía diciendo el secretario general de Naciones Unidas, ¿qué son los derechos humanos si no hay estructuras y mecanismos apropiados para garantizar su efectividad, tanto en el plano interno como en el internacional? No se debe incurrir en debates huecos ni fútiles polémicas. Para evitar unos y otras, hay que volver a la esencia misma de los derechos humanos en la sociedad internacional y a las características que le confieren su singularidad. Yo voy a tomar dos expresiones del debate cuando se analizaba en general el núcleo de coincidencias básicas. Uno era las preocupaciones que expresaba el convencional Alacino sobre el joven Alacino, cuando decía y se interrogaba si habría algún derecho que escapara al molde del artículo 1197 del Código Civil, esto es, de los derechos subjetivos arquetípicamente. Hay que responder, sí, existe un derecho distinto. Ese derecho es el derecho de los derechos humanos. No pueden ser reducidos a la noción de derecho subjetivo. Reducirlos a la noción de derecho subjetivo sería encorsetar o mutilar su naturaleza propia. Y el primer signo distintivo de esa naturaleza propia es precisamente el de la universalidad, el de para todos, el de que cuando se afirma un derecho no es para reconocérmelo a mí o para reclamarlo para mí, es para reconocerlo en el otro. Cuando digo derecho a la vida, no solamente estoy pidiendo de conservar mi cabeza sobre los hombros, también estoy reconociéndole al otro, al que es distinto, al que es diferente, al que tiene una raza, color, credo, ideología diversa, que tiene el mismo derecho a conservar esa cabeza sobre los hombros y a que no sufra ningún deterioro a su integridad como ser humano, a su integridad física y psíquica. Eso es derechos humanos. Lo otro podrá ser una concepción nada más en los límites de la autoprotección, pero de ninguna manera calificará como derecho humano. Derechos humanos es reconocerlo en el universal y es reconocerlo en el otro, en el que es distinto, en el que es diferente. La segunda característica diferenciadora de estos derechos es el sustrato material a los mismos. No es el interés jurídicamente tutelado. Este es el sustrato de los derechos subjetivos. Este es aquel en que hemos sido formados los abogados. Esto es lo que hemos aprendido en las escuelas y academias de derecho. Los intereses jurídicamente tutelados. Y nada tenemos de crítica a ello. Esto es parte de la currícula del abogado. Pero en lo que atañe a derechos humanos, el sustrato es la necesidad, no el interés. La necesidad y una necesidad pensada en el universal. Y esa necesidad recorre un camino que lleva al reconocimiento, un camino que expresa lucha, conflicto, antagonismo social, hasta que un derecho se objetiva como tal y en calidad de derechos humanos. Eso es, sí, necesidad, reconocimiento de la misma y objetivación social. Y un punto culminante de esa objetivación social es el que estamos expresando aquí, señor presidente, que es la incorporación en una fórmula lingüístico-normativa y en este caso con la mayor
jerarquía, con la mayor sacralidad, cual es la Carta Constitucional, la Ley de Leyes de los argentinos. Esa objetivación social es la que hoy estamos consagrando. Pero esto sería insuficiente, señor presidente, si no advirtiéramos que en el tema de derechos humanos hay un tríptico que satisfacer, y ese tríptico es el del acceso al derecho, la permanencia en el mismo y la no afectación arbitraria en el uso y goce del derecho. Y nuestros sistemas jurídicos no son sistemas jurídicos diseñados para la tutela de los derechos humanos. Solamente prevén una acción tuitiva para aquel que ha sido afectado arbitrariamente en el goce del derecho. Esto es lo que resulta de la conjunción de los artículos 18 y 100 de la Constitución Nacional. Aquel que está en el goce y es turbado, efectivamente tendrá una acción tuitiva de la persona y los derechos. Pero no hay, señor presidente, ni en la Constitución Nacional, ni en las constituciones provinciales, a pesar de aquellas que se reformaron desde 1984 para acá, que son pródigas en afirmar la palabra exceso, en afirmar la operatividad plena de todos los derechos. No hay ningún camino, no hay ninguna palanca, no hay ningún botón que esté indicado y que ponga en conexión la necesidad que subyace a cada derecho con la satisfacción social de esa necesidad. Se habla de acceso, se habla de operatividad, pero no están indicados cuáles son las palancas, los mecanismos sociales para resolver esa necesidad, esa satisfacción de la necesidad, sino que permanecemos en un mundo lingüístico normativo que puede cumplir quizás la peor de las paradojas en el tema de los derechos humanos. Y esa peor de las paradojas sería que los derechos humanos se convirtieran en un discurso de la hipocresía social, en un discurso que resuelve en el imaginario de la norma aquello que no se resuelve en la materialidad de la vida. Afirmar el acceso a vivienda digna, como dice nuestro 14 bis, afirmar el acceso al adecuado alimento, a la salud, el acceso al empleo. Si no hubiera mecanismos que puedan resolver ese compromiso de la norma, implicarían sublimar en el mundo del imaginario de la norma aquello que no es resuelto en la vida cotidiana. Sería, perdónenme la imagen, como si tuviéramos un nuevo televisor plantado frente a nuestra vista, plantado frente a nuestros ojos, en lugar de tener un instrumento social de resolución de la necesidad, que es lo que aquí estamos buscando. Es por eso que hemos pensado sin necesidad de ser originales, esto también lo quiero poner muy de relieve, no hemos inventado, señor presidente, el modelo de acción de amparo que hemos traído a este recinto. El modelo de acción de amparo que hemos traído a este recinto está figurado, está elaborado en base a la doctrina de Naciones Unidas y muy particularmente de su Comisión Internacional de Derechos Humanos. Hemos debatido mano a mano con el presidente de ella y presidente del Instituto Noruego de Derechos Humanos, profesor Asbjørn Eide. Y la fórmula que tiene este profesor escandinavo quizás sea la fórmula más sencilla, y es decir, cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales, no basta con imponerle al Estado y a los particulares obligaciones de no hacer, de abstenerse de interferir. Hay una obligación más que imponer, y esa obligación es la obligación de resultado. Esa obligación es decir, que cuando un Estado nacional ratifica un pacto, está adquiriendo no solamente el compromiso de no interferir en el goce efectivo del derecho, sino que está comprometiendo el resultado, y ese resultado es para todos y es un resultado exigible, porque si no, no sería un derecho, sería una monserga moral, sería un compromiso ético o sería una remisión al imaginario, pero no sería un derecho. Y Ehring decía, solo puede convertirse en derecho aquello que puede ser realizado. Lo que no puede realizarse nunca podrá convertirse en derecho. Y no quiero aquí entrar en honduras filosóficas, pero de Kant a Kelsen siempre se ha dicho el derecho juega entre un mínimo y un máximo de eficacia. Si hay un máximo de eficacia, no es necesaria la norma, pero si tampoco logra un mínimo de eficacia, entonces es un imaginario y no una resolución jurídica del derecho o de la necesidad. Nosotros queremos resolver, y queremos resolver efectivamente, señor presidente,
No queremos aprobar un nuevo catálogo de derechos humanos, o no queremos, por decirlo de la otra forma metafórica, agrandar la imagen del televisor. Queremos una efectividad del derecho comprometido en la norma. Queremos que aquello que incorporamos como norma de jerarquía constitucional sea un instrumento de resolución de la necesidad, sea una forma de mejorar la condición humana, porque el compromiso contenido en los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales es el de obtener un ser humano y un pueblo libres del temor y libres respecto de la miseria. Y eso afirma también nuevamente la unidad inescindible de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso sosteníamos cuando incorporábamos estos pactos con jerarquía y calidad de norma constitucional que la palabra complementario no implicaba subordinación, implicaba perfeccionamiento, integración y en un mismo nivel y jerarquía. ¿Qué diferencias tenemos con el despacho de mayoría? Bueno, hay dos, señor presidente. No es mucho. Y antes de referirme a esas dos, quiero convocar también algunas palabras ahora del presidente de la otra bancada mayoritaria, la del doctor Alfonsín, también en oportunidad de fundamentarse el tema del núcleo de coincidencias básicas. Y él decía, y yo creo que con la mayor buena fe y como debe ser la lucha en la política, ¿quién mejor o quiénes mejores que nosotros para la justicia social? Y nosotros queremos recoger ese reto desde este bloque del Frente Grande, no para hacer de él una batalla, no para hacer de una batalla en que alguien se sienta vencedor o imponer a otro la condición de vencido. Queremos competir por la mejor fórmula, queremos competir por el mejor criterio de resolución de la necesidad. Estamos dispuestos a esta confrontación de proyectos para lograr efectivamente una formulación que esté a la altura, que sea de la calidad, como para que podamos decir, en justicia social, la Constitución de los argentinos ha logrado la fórmula más excelsa en cuanto atañe a derechos humanos. Y además, con la legitimación que esto podría significar para todos nosotros, de que no hemos pensado en estas fórmulas en repartos de poder, hemos pensado en necesidades socialmente objetivadas de nuestro pueblo, hemos pensado en las situaciones de marginalidad que hay que resolver, hemos pensado y acordado mecanismos y criterios para mejorar la condición humana, para hacer realmente digna la vida. Y es en ese sentido que queremos proponer dos modificaciones. Voy a empezar por la de menor extensión porque es una sola palabrita, una sola palabrita. En el segundo párrafo, donde se menciona quienes quedan habilitados para el reclamo, para la legitimación activa en el tema de derechos colectivos o pluripersonales o difusos, como suele llamárselo, incorporar la palabra también, podrán también, las asociaciones concernidas por la temática y el defensor del pueblo que hemos instituido. Pero esta legitimación al defensor del pueblo y a las asociaciones concernidas jamás debiera, señor presidente, desplazar a los particulares damnificados. Sé muy bien cuál es la preocupación que subyace a esto de los particulares damnificados. Hay quienes han aterrorizado con la idea de la industria del juicio. Por lo menos digamos, ya que me acompaña Schroeder acá al lado, que no es una industria contaminante. Pero además de eso, hemos de decir que la Corte Suprema ya estableció un criterio en el precedente Ekmellán muy claro. Cuando hay varios afectados y uno reclama, ese agota la acción. No hay que temer inundaciones de pleitos, no hay que temer que sean los derechos humanos los que desborden los palacios de justicia. Lo que ha desbordado los palacios de justicia, si ese es el caso, son los pagarés, las hipotecas, los contratos incumplidos, pero no los derechos humanos. Ojalá hubiera vía regia de tutela para los derechos humanos. Acá tenemos que señalar, así fuere no más que teoréticamente, una diferencia también con el informe del doctor Díaz, y es que nosotros no consideramos a la acción de amparo como una vía residual
consideramos a la acción de amparo como una vía regia para la tutela de los derechos humanos. Y esto no porque hagamos una contraposición en si existe una acción judicial más idónea y esta otra del amparo. La contraposición viene, señor presidente, de poder admitir, de poder ver la diferencia que media entre derechos subjetivos y derechos humanos y hacer aquello de darle a cada uno lo suyo, de darle a los derechos subjetivos las acciones regulares que están previstas en el ordenamiento jurídico y darle a los derechos humanos esta acción de tutela que no es residual, que no es de excepción, sino que debe ser vía regia para la consagración y tutela de esos derechos. Acá está sin duda el problema epistemológico de mayor envergadura, de mayor calado institucional. Yo quiero citar muy brevemente dos fundamentos para esto. Primero es, partiendo ya que lo tengo nuevamente a Schröder como excusa, ¿por qué él puede ver más claramente que los abogados? ¿Por qué él puede ver más claramente que los abogados la acción de reclamo para la tutela de un medio ambiente sano? Y porque no tiene formación de abogado, afortunadamente. No tiene el obstáculo epistemológico de los abogados, que si no vemos un acreedor, un deudor y la acción por la que el acreedor puede compeler al deudor, no entendemos el derecho. Y esto le pasa a los jueces. No es una maldad, es una malformación porque no se ha aprendido lo nuevo. Bachelard decía que a veces lo que se conoce es un obstáculo para impedir conocer lo nuevo. Es una forma de reducir lo nuevo a lo que ya se conoce, con todas las mutilaciones que ello aporta. Esto está también, no lo voy a citar ni lo voy a referenciar, en el debate entre Popper y Adorno. Esto está también en la lógica propia del objeto propio. Pero nosotros queremos producir esta ruptura epistemológica. Queremos un giro copernicano y no una regresión ptolomeica. A nosotros no nos satisface una ley que venga modelada en lo que en su momento impuso un usurpante del poder político, me refiero a Onganía, no para dar precisamente vía regia de tutela a los derechos humanos, sino para limitar, frustrar y obstaculizar la acción de amparo. Pero no sería solamente el vicio de origen. Lo que más nos interesa es pensar en el futuro, en la revolución copernicana y no en la regresión ptolomeica en la que podríamos quedar anclados. Y para ese futuro, para esa acción, nuestra sugerencia es un solo enunciado más en el primer parágrafo. Y ese enunciado es admitir también la acción de amparo cuando media una situación de desposesión gravemente lesiva de esos derechos, que es decir, que no interesa si ha habido una culpa para que haya habido una situación de desposesión. Basta que haya una desposesión para que el derecho convoque un remedio que conjure esa desposesión. Esto lo vio con claridad y quiero rendirle homenaje a don Alfredo Palacios. Él fue el que vio la antijuricidad objetiva antes que nadie y señaló que cuando mediaba una antijuricidad objetiva, que el obrero perdiera una mano frente a la máquina, no había que indagar si era culpa del patrón, si era que resbaló el obrero, bastaba que se hubiera producido el hecho lesivo para que la producción de ese hecho convocara a una obligación de conjurar el daño. Acá también, señor presidente, hay situaciones de desposesión objetiva. No debemos remontarnos a Adán y Eva para ver quién tiene la culpa de que los sin techo no tengan vivienda. Basta comprobar que haya una situación de desposesión respecto de derechos considerados fundamentales y frente a esa situación de desposesión que calificamos como gravemente lesiva de esos derechos, entonces allí convocar a una acción tuitiva. Algunos podrán pensar que esto va a significar que los jueces estén repartiendo vivienda, salud y alimentos. No es eso. Los jueces sí tienen el deber de constatar una situación de desposesión y frente a la misma interpelar a la autoridad para que haya formas de resolución para que se pueda efectivamente lograr en la realización de la vida material y cotidiana esos derechos que están reconocidos en la norma y cuya realización constituye la preocupación principal de los expertos en derechos humanos, de la comunidad internacional y que debiera serlo también de esta Convención Constituyente. Concluyo, señor presidente, con la evocación de una lámina de Naciones Unidas que muchas veces he empleado en disertaciones sobre este tema.
La lámina es la foto de un niño próximo a la muerte por inanición. Es una foto, por supuesto, dolorosa, como es, por cierto, la muerte de un niño. Es un fondo azul, se recorta la imagen de la criatura y atrás de ello, en negrita, está escrita la totalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese niño es sujeto jurídico titular de la totalidad de esos derechos. Sin embargo, esa titularidad jurídica no va a ser apta para conjurar su situación de muerte inmediata. Algunos podrán considerar que esa muerte es una muerte natural. Otros pensamos, y recogemos la palabra del Papa Juan Pablo II, que esa muerte está dentro del genocidio silencioso del hambre, y alzamos también la proclama: no matarás ni con balas ni con hambre. Y cierro entonces, señor presidente, diciendo: este proceso de reforma constitucional dará lugar sin duda a que algunos califiquen su fruto como la Constitución de la reelección. Otros dirán: es la Constitución, con toda legitimidad, del Pacto de Olivos. Nosotros queremos, pero sin tutelajes ni padrinazgos, que haya una nueva definición semántica para esta reforma constitucional. Decir que esta Constitución, esta Convención Constituyente, han dado para los argentinos la Constitución de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, Bloque Modín, Dina Robagnati. Señor presidente. Lo hace por un despacho de minoría en su carácter de informante. Gracias, señor presidente. Señores convencionales, básicamente el disenso del Modín con el proyecto de la mayoría radica en la extensión del texto proyectado para sustituir el artículo